El mundo se encuentra en un momento decisivo en la historia, un cruce de caminos en el que los acontecimientos políticos, económicos y culturales dominan el panorama global. El malestar político, la incertidumbre económica y los trastornos sociales parecen acaparar los titulares a diario, dejando una sensación generalizada de caos. Sin embargo, ¿y si estos sucesos no fueran meros incidentes aleatorios, sino piezas de un rompecabezas más grande, entrelazadas en una narrativa divina predicha por uno de los profetas más enigmáticos y fascinantes de nuestro tiempo, Kim Clement? Las profecías de Clement han dejado una huella profunda en quienes las escuchan, destacando cambios monumentales en los Estados Unidos, el ascenso y la caída de líderes mundiales influyentes, y el advenimiento de una nueva era, forjada bajo la influencia de un poder superior. A medida que nos adentramos en 2025, la pregunta es inevitable: ¿las sorprendentes predicciones de Clement están comenzando a materializarse ante nuestros propios ojos? En este análisis, nos sumergimos en las visiones proféticas de Clement sobre la guerra, los colapsos económicos y los despertares espirituales, predicciones que parecen alinearse inquietantemente con los disturbios que estamos viviendo en la actualidad. Desde el polémico ascenso de Donald Trump hasta la posibilidad de su resurgimiento político, pasando por el conmovedor anhelo de un renacimiento espiritual que podría abarcar al mundo entero, este estudio desvelará los significados ocultos detrás de sus visiones, así como sus implicaciones para el futuro. Acompáñenos en este fascinante viaje hacia el reino de la profecía, las escrituras y la narrativa emergente de nuestro tiempo, mientras tratamos de decodificar lo que podría ser el plano divino para el futuro y por qué 2025 podría marcar un punto de inflexión trascendental en la historia. ¿Estamos realmente preparados para los desafíos y las revelaciones que se avecinan? Kim Clement, una voz profética profundamente respetada, cuya influencia sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre los Estados Unidos, el liderazgo global y el cumplimiento de los designios divinos, dejó un legado de predicciones sorprendentes que continúan fascinando y transformando a quienes las escuchan. Con 2025 en el horizonte, muchos están revisitando sus palabras, analizando su pertinencia en un mundo caótico e impredecible. Este análisis busca arrojar luz sobre sus profundas visiones, conectándolas con las escrituras sagradas, los eventos mundiales actuales y la posibilidad de un despertar espiritual global, invitando a los espectadores a prepararse para lo que el futuro pueda deparar. Las visiones de Clement ofrecieron un retrato vívido y, a veces, perturbador del futuro, un futuro en el que la humanidad se enfrentaría a pruebas colosales. No obstante, dentro de esos momentos sombríos, también habría intervenciones divinas, restauraciones y avivamientos espirituales. Las profecías de Clement no eran simples predicciones, eran revelaciones divinas pensadas para preparar a los creyentes ante los desafíos que vendrán, alentándolos a mantener firmes su fe en medio de las adversidades. Las visiones de Clement, especialmente aquellas relacionadas con las guerras, la agitación política y el resurgimiento espiritual, sirven como recordatorios poderosos de la soberanía de Dios sobre los destinos humanos y de su guía constante en la historia. Entre las profecías más impactantes de Clement se encuentran aquellas que hacen referencia a los Estados Unidos, una nación que ha jugado un papel central en la política y la economía global. Clement predijo un periodo de gran inestabilidad, con transiciones de poder que no serían fáciles. El conflicto político, las divisiones profundas y las luchas internas y externas por la redefinición del futuro de Estados Unidos generarían momentos de gran incertidumbre. Sin embargo, incluso en medio de estos turbulentos tiempos, Clement visualizó la mano firme de la intervención divina, sugiriendo que, a pesar del caos, Dios levantaría líderes en el momento adecuado, hombres y mujeres elegidos divinamente para restaurar los principios fundamentales de la nación. Esta profecía subraya la poderosa creencia de que, incluso en los momentos más oscuros, la providencia divina guiará el curso de la historia, asegurando que Estados Unidos no sucumba a la destrucción, sino que se renueve y encuentre el camino hacia la restauración. En el ámbito económico, las profecías de Kim Clement trazaron un escenario inquietante, pero al mismo tiempo, lleno de esperanza para el futuro. Clement previó colapsos financieros globales que llevarían a las economías al borde de la desintegración. El desempleo alcanzaría niveles alarmantes, la inflación se desbordaría y la escasez generalizada se convertiría en una dolorosa realidad. La inestabilidad no se limitaría a una región en particular, sino que se expandiría por todo el mundo, desatando una crisis financiera sin precedentes que amenazaría con derribar los cimientos mismos de las naciones. Sin embargo, en medio de esta turbulencia económica global, Clement también anticipó la intervención divina, una provisión milagrosa de Dios que daría paso a la creación de nuevos sistemas financieros y avances innovadores.
En los momentos más oscuros, los recursos aparecerían de maneras aparentemente imposibles, y surgirían nuevas oportunidades incluso después de la ruina económica. Las palabras de Clement son un recordatorio poderoso para los creyentes de que, aunque los sistemas humanos fallen y las instituciones terrenales colapsen, Dios no está limitado por las limitaciones de la humanidad. Él es capaz de traer restauración y renovación incluso cuando todo parece perdido, revelando que su plan divino va más allá de las circunstancias temporales. Las visiones de Clement sobre la guerra también se caracterizaron por un tono de urgencia y esperanza. Predijo que estallarían conflictos militares en todo el mundo, impulsados por la lucha por los recursos, el poder y el control ideológico. Clemente advirtió que estos conflictos no solo perturbarían la paz mundial, sino que causarían un sufrimiento y devastación inimaginables. Anticipó la creciente presencia de rumores de guerras, operaciones de bandera falsa y tensiones diplomáticas que aumentarían sin cesar, dando lugar a un perpetuo redoble de conflictos en todo el planeta. Sin embargo, incluso en medio de este sombrío pronóstico, Clement no ofreció una visión de desesperanza. Subrayó que la intervención divina sería crucial para evitar lo peor de estos conflictos globales. En momentos clave, predijo que la mano de Dios intervendría, deteniendo la escalada de la guerra y proporcionando momentos de paz cuando todo parecía perdido. Clemente creía que la guerra no era simplemente el resultado de decisiones humanas, sino que estaba entretejida en una narrativa divina mucho más amplia. Aunque los conflictos surgirían, no se desarrollarían sin un control divino, la voluntad de Dios guiaría, en última instancia, su curso. Uno de los aspectos más sorprendentes de las profecías de Clemente fue su visión sobre el destino de los líderes mundiales. Predijo el surgimiento de figuras poderosas y carismáticas, algunas de las cuales traerían esperanza y promesa, mientras que otras traerían miedo y opresión. Según Clemente, el destino de estos líderes no estaría determinado únicamente por su habilidad política o sus estrategias, sino por un propósito divino superior. Algunos caerían en la deshonra, destruidos por su propio orgullo, corrupción o rebelión contra la voluntad de Dios. Otros, según predijo, ascenderían al poder como instrumentos de la justicia o la misericordia divina. El destino de estos líderes mundiales estaría intrínsecamente vinculado a la dirección espiritual de sus naciones y al juicio divino sobre sus acciones. Esta visión resalta el tema central de la soberanía de Dios sobre los asuntos de los gobernantes y las naciones, dejando claro que ningún líder asciende al poder ni cae de él sin un propósito divino detrás. Quizás el elemento más esperanzador y profundo de las profecías de Clemente fue su visión de un gran despertar espiritual que abarcaría todas las naciones. En medio de un panorama de guerra, colapso económico y agitación política, Clemente anticipó un poderoso movimiento del Espíritu Santo que atraería a millones a la fe en Cristo, uniendo a los creyentes más allá de las barreras culturales, denominacionales y nacionales. Este avivamiento espiritual, según Clemente, no sería un fenómeno superficial ni efímero, sino un encuentro profundo y transformador con lo divino que daría lugar a milagros, sanidades y una restauración profunda de la fe. La visión de Clemente del avivamiento se centraba en un regreso a los principios fundamentales del cristianismo, el amor, la humildad y la devoción inquebrantable a Dios. Este avivamiento no solo sanaría el alma, sino que su impacto trascendería las fronteras nacionales, uniendo a las personas en una época de división sin precedentes. Sería un faro de esperanza para los cansados y oprimidos, un testimonio del poder de Dios para restaurar, renovar y unir a su pueblo frente a los desafíos más grandes que el mundo podría enfrentar. En resumen, las profecías de Kim Clement ofrecen una visión compleja y profunda del futuro, una en la que se combinan desafíos intensos con notables intervenciones divinas. Sus predicciones instan a los creyentes a mantenerse firmes en su fe a pesar de la inestabilidad política, el colapso económico y los conflictos bélicos que amenazan el orden mundial. Al mismo tiempo, nos animan a confiar en que Dios está obrando en medio de estas pruebas, guiando la historia hacia la restauración definitiva de su pueblo. Las palabras de Clement no solo son advertencias, sino también promesas, una invitación a prepararnos espiritualmente, a confiar en el tiempo de Dios y a anticipar el gran avivamiento espiritual que, según él, precederá al regreso de Cristo. Uno de los aspectos más debatidos y discutidos de las profecías de Clement se centra en la figura de Donald Trump. Mucho antes de que Trump emergiera en el panorama político, Clemente profetizó la llegada de un líder que surgiría en medio de la controversia, enfrentaría una oposición feroz y traería reformas bajo la unción divina. Para muchos de los seguidores de Clement, estas profecías se alinean con la presidencia de Trump y su influencia persistente tanto en los círculos políticos como espirituales.
Las palabras de Clement describen a este líder como un instrumento escogido, un individuo ungido por Dios para desafiar el statu quo, enfrentar la corrupción y restaurar la rectitud. El ascenso de Trump al poder, considerado por muchos analistas como improbable, ha sido interpretado por muchos como el cumplimiento de la visión de Clemente sobre un líder enviado para desafiar los sistemas arraigados de poder. El énfasis repetido en el favor y la protección divina en las profecías de Clement resuena profundamente entre los partidarios de Trump, quienes interpretan sus luchas políticas y batallas personales como parte de una misión espiritual más grande. Este paralelismo con la figura bíblica de Ciro, el rey persa que desempeñó un papel clave en la restauración de Israel, refuerza aún más la creencia de que Trump tiene un papel divino que desempeñar en la historia contemporánea. De acuerdo con las profecías de Clement, la misión de Trump podría no haberse completado con su primer mandato. Algunos creen que la profecía sugiere la posibilidad de un regreso al liderazgo, ya sea a través de un segundo mandato presidencial o en un rol de liderazgo espiritual que trascienda la política. A medida que las tensiones políticas y culturales en Estados Unidos se intensifican, crece la expectativa de que Trump puede desempeñar un papel central en lo que se considera un propósito divino en curso. La noción de una tarea inacabada sugiere que su liderazgo trasciende los ámbitos políticos y podría estar vinculado a un despertar espiritual más amplio. Clement comparó a Trump con Ciro de Persia, quien fue ungido por Dios para liberar al pueblo de Israel y restaurar su nación. Esta analogía presenta a Trump como un libertador moderno elegido para enfrentar la corrupción, proteger las libertades religiosas y defender principios divinos. La comparación ha alimentado la creencia de que el liderazgo de Trump está relacionado con un proceso divino de restauración y liberación, similar al papel de Ciro en la Biblia. El concepto de un líder ungido, como Trump, también implica una feroz oposición, algo que Clement predijo con claridad. Describió las batallas políticas y las dificultades personales de este líder como una prueba de fe y perseverancia. Los desafíos políticos que Trump enfrentó, incluidos los juicios y las tensiones legales después de su presidencia, son interpretados por sus seguidores como manifestaciones de estas pruebas espirituales. Estos eventos, comparados con las narrativas bíblicas de líderes elegidos por Dios que enfrentaron adversidades antes de obtener victorias divinas, refuerzan la idea de que Trump está cumpliendo un papel profético en la historia. Independientemente de cómo se vea a Trump como figura profética, las predicciones de Kim Clement han suscitado un debate amplio sobre la intervención divina en la política moderna. La influencia continua de Trump y los ecos de las profecías de Clement siguen impactando las discusiones sobre el futuro espiritual y político de Estados Unidos. Para aquellos que ven a Trump como una figura similar a Ciro, su papel profético sigue siendo una fuente de esperanza, inspiración y anticipación para lo que está por venir. A lo largo de la historia, la profecía ha sido un faro de esperanza, guiando a los creyentes en tiempos de incertidumbre. Las palabras proféticas de Kim Clement hacen eco de esta tradición bíblica, trazando paralelismos claros con las Escrituras y ofreciendo consuelo y dirección en medio de la tormenta. Sus declaraciones resuenan profundamente con las verdades eternas que se encuentran en la Biblia, brindando claridad, consuelo y esperanza para aquellos que buscan entender el propósito divino detrás de los acontecimientos actuales. Al estudiar las profecías de Clemente a la luz de las Escrituras, podemos discernir cómo sus palabras se alinean con el plan divino de Dios, reafirmando la relevancia de la profecía bíblica en los tiempos contemporáneos. El versículo de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza y un futuro, se refiere originalmente a los israelitas exiliados en Babilonia, asegurándoles que, a pesar de su sufrimiento, Dios tenía planes para restaurarlos y bendecirlos. Esta promesa de esperanza y restauración refleja el carácter inmutable de Dios, quien, incluso en tiempos de juicio o dificultades, tiene un propósito divino. En paralelo, las profecías de Kim Clement enfatizaron la soberanía de Dios, destacando que incluso en medio del caos político, social y económico, Dios tiene el poder de transformar los reveses en oportunidades para su intervención divina. Clemente, al igual que Jeremías, instó a los creyentes a confiar en los planes y procesos divinos, recordándoles que la restauración y la bendición a menudo siguen a periodos de prueba. Las palabras de Clemente también resonaron con la exhortación de Jesús en Mateo 24:6-7, donde predijo guerras y rumores de guerras, pero también alentó a los creyentes a no alarmarse, ya que estos eventos no indicaban el fin, sino que eran parte del proceso que Dios tenía previsto. Clemente, al igual que Jesús, vio los conflictos y desastres como preludios de avances divinos.
A pesar de la turbulencia, las profecías de Clemente invitaban a los creyentes a mantenerse firmes, a estar vigilantes y a orar, reconociendo que, a través de las crisis, Dios puede traer avivamiento y despertar espiritual. En tiempos de caos, Clemente veía oportunidades para la intercesión, la evangelización y el fortalecimiento de la Iglesia. El pasaje de Joel 2, 28-29, que habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, encuentra paralelismos directos con las profecías de Clemente. Este derramamiento espiritual sería una señal de renovación, avivamiento y un despertar global. Clemente previó un tiempo en el que el Espíritu Santo se movería poderosamente a través de las naciones, activando visiones, sueños y voces proféticas. Este avivamiento no solo implicaría un renacer espiritual, sino también un llamado a la acción, la intercesión y la preparación para enfrentar los desafíos del mundo con poder sobrenatural. El Espíritu Santo no discriminaría por edad, género ni condición social, sino que abarcaría a toda la humanidad, como un signo de la restauración divina en medio de la adversidad. Clemente también abordó las advertencias sobre la inestabilidad económica y los conflictos globales, reflejando la enseñanza bíblica sobre un tiempo de agitación antes de la restauración. En Hebreos 12 y 27, se menciona que los sistemas corruptos serán probados, y esta crisis permitirá la purificación y la corrección hacia una justicia divina. La agitación global, como la predice Clemente, podría ser el preludio de nuevos modelos económicos sostenibles basados en principios bíblicos como el jubileo, Levítico 25, 10, donde las deudas se perdonan y los recursos se redistribuyen con equidad. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre cómo la crisis actual podría allanar el camino para una reforma económica que refleje los valores divinos de justicia y misericordia. En resumen, las profecías de Kim Clement coinciden con las enseñanzas bíblicas de esperanza, restauración y avivamiento en medio del caos. A través de sus mensajes, Clemente subraya la soberanía de Dios y la importancia de confiar en su plan, incluso cuando las circunstancias externas parecen desalentadoras. Al igual que los profetas bíblicos, Clemente nos invita a mantenernos vigilantes, a orar y a confiar en que, incluso en los tiempos más difíciles, Dios está obrando para traer un propósito divino más grande, que culminará en la restauración de su pueblo y la manifestación de su justicia. Las profecías de Kim Clement, al igual que las advertencias bíblicas sobre los conflictos globales, reflejan un ciclo de sufrimiento seguido por la intervención divina. El aumento de tensiones entre las naciones, que Jesús comparó con dolores de parto en Mateo 24, 6-8, es visto por Clemente como el preludio de una solución divina. En medio del caos, Clemente predijo que surgirían alianzas sorprendentes y acuerdos de paz, inspirados por la sabiduría divina, como lo describe Isaías 2, 4, en el que las espadas se convierten en rejas de arado. Este pasaje refleja la visión de Clemente de una transformación global, donde las naciones, después de experimentar la agitación, se reconcilian y buscan la paz bajo la guía de Dios. En cuanto a las señales naturales de cambio, como terremotos, tormentas e inundaciones, Clemente las vio como manifestaciones de la purificación divina. Aunque estos desastres pueden parecer destructivos, también ofrecen oportunidades para el arrepentimiento y el regreso a Dios. En este sentido, las catástrofes naturales sirven como llamados a la humanidad para que se reconcilie con su Creador, buscando la restauración en medio del caos. Este concepto es coherente con la enseñanza de Jesús en Marcos 12, donde se subraya la importancia del amor y la compasión, valores que deben prevalecer incluso en tiempos de crisis. La profecía de Clemente acerca de un avivamiento global refleja un despertar espiritual que se extenderá más allá de las iglesias, tocando todos los aspectos de la sociedad. Este renacer espiritual no solo traerá transformación personal, sino que también fomentará un cambio social profundo. Los creyentes serán equipados con dones espirituales, como la profecía, la sanidad y el discernimiento, para ministrar a los necesitados, exponer la oscuridad y guiar a los perdidos hacia la verdad de Dios. Este avivamiento será validado a través de milagros y sanaciones, lo que fortalecerá la fe y renovará la esperanza en un mundo agitado. En este tiempo de transición y prueba, la Iglesia tiene el llamado de ser un faro de esperanza. Clemente visualizó que la Iglesia, a través de su fe inquebrantable, desempeñará un papel crucial en la restauración espiritual y social. Como lo expresa Santiago 4, 8, al acercarnos a Dios con sinceridad, Él se acercará a nosotros, fortaleciendo nuestra fe para enfrentar los desafíos venideros. Además, las comunidades de fe deben prepararse espiritualmente, emocionalmente, y en muchos casos, financieramente, a través del arrepentimiento, la oración y el ayuno. Los líderes espirituales deben ser modelos de fe, obediencia y humildad,
equipando a los creyentes para que enfrenten el despertar y las pruebas que se avecinan. El retorno al espiritualismo que Clemente predijo es un fenómeno global, donde las personas, enfrentadas a la incertidumbre, buscan respuestas espirituales en lugar de soluciones materiales. Esta sed de trascendencia llevará a muchos a regresar a Dios, buscando un propósito más allá de lo temporal. Este despertar espiritual no es solo individual, sino colectivo, con una creciente red de voces proféticas guiando a las multitudes hacia una comprensión más profunda de los tiempos que vivimos. La oración, el arrepentimiento y la dedicación a los principios cristianos serán la base de este movimiento transformador. Con el creciente caos económico, político y social, las profecías de Clemente sobre la restauración y el avivamiento espiritual parecen cumplirse a medida que las tensiones globales alcanzan nuevas alturas. La humanidad se encuentra en un punto de inflexión, donde las viejas estructuras y valores están siendo desafiados, y nuevos movimientos espirituales y culturales emergen como respuesta a la crisis. En este contexto, la Iglesia se erige como un faro de esperanza, guiando a las naciones hacia la restauración basada en la justicia, la fe y la unidad, tal como lo predijo Clemente. La restauración cultural y espiritual que predijo Kim Clement no es solo una visión futura, sino una realidad emergente que ya se está materializando en el mundo contemporáneo. En un momento donde el secularismo y la fragmentación social parecen dominar, hay un clamor creciente por un regreso a los valores tradicionales. La fe, la familia y la comunidad se están reivindicando como pilares fundamentales para la cohesión social y la prosperidad a largo plazo. Este renacimiento de principios eternos se alinea con la visión profética de un mundo restaurado, donde la fe y la moralidad prevalecen sobre la división y el materialismo. Estamos sin duda en el umbral de un cambio profundo y significativo. Las señales del tiempo son claras, y las palabras de los profetas, como Clemente, se vuelven cada vez más relevantes. A medida que avanzamos hacia el 2025, los creyentes están llamados a ser valientes en su fe, a mantenerse firmes en oración y a ser activos en el trabajo de restauración que Dios está llevando a cabo en este tiempo. La transformación que estamos presenciando, aunque desafiante, será la antesala de un renacimiento espiritual y cultural que cumplirá las promesas divinas para la humanidad, tal como Clemente y otros profetas han anticipado. Esta es nuestra oportunidad para actuar con valentía y propósito, alineándonos con los principios divinos que guiarán el futuro hacia una restauración y renovación profundas. El camino hacia 2025 no solo implica enfrentar los cambios políticos, sociales y económicos que se avecinan, sino también prepararnos espiritualmente para lo que Dios está obrando en este tiempo. Mientras el mundo atraviesa crisis, podemos ser faros de luz, reflejando la sabiduría y la esperanza que provienen de un despertar espiritual genuino. El renacimiento de la fe y la espiritualidad, como predijo Clemente, es una respuesta directa a la desorientación global. La gente busca respuestas a través de la oración, el ayuno y las enseñanzas proféticas, reconociendo que solo en lo divino podrán encontrar dirección. Esta creciente hambre espiritual es una manifestación de la necesidad humana de algo más grande que los sistemas fallidos del mundo. Es un regreso a los valores fundamentales de fe, esperanza y restauración, que se viven tanto a nivel individual como colectivo. En estos tiempos, es esencial que nos alineemos con la sabiduría que se ha transmitido a lo largo de los siglos. Como los profetas de antaño, nos enfrentamos a la responsabilidad de actuar con humildad, arrepentimiento y una fe firme en el propósito divino. Las señales del despertar espiritual son claras, y debemos estar dispuestos a abrazar la dirección de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Es un momento para profundizar en nuestra relación con Él, estudiar su palabra y comprometernos con la oración fervorosa, para que podamos discernir su voluntad y ser instrumentos de su propósito en este tiempo de transformación global. El arrepentimiento y la restauración son claves para el avivamiento. Así como Israel fue llamado a regresar al Señor en tiempos de crisis, nosotros también debemos realinear nuestros corazones con Él. Este es el llamado a la acción, no solo de manera personal, sino también colectiva, como nación y comunidad global. Debemos reconocer nuestros errores, apartarnos de los caminos que nos han desviado de Dios, y pedir su perdón y guía. La sabiduría de Dios es lo que necesitamos para navegar a través de la niebla espiritual de los tiempos difíciles. A través de la oración, podemos recibir claridad y dirección. Este es un momento de oportunidad, no solo para enfrentar los desafíos, sino para prepararnos para ser portadores de esperanza y luz. En un mundo de incertidumbre, como creyentes podemos ser instrumentos de transformación y renovación, guiados por la sabiduría divina. Las profecías de Kim Clement nos ofrecen una perspectiva esperanzadora y desafiante mientras nos acercamos a 2025.
Aunque el camino puede estar marcado por pruebas difíciles, también se presenta como una oportunidad para un despertar espiritual profundo y una restauración aún mayor. Clemente nos recuerda que, aunque enfrentamos dificultades, no estamos a merced del caos, más bien, estamos dentro de un plan divino orquestado con propósito y sabiduría. Los desafíos de hoy pueden parecer abrumadores, pero son las semillas de un futuro transformado, guiado por la mano soberana de Dios. Como creyentes, nuestra tarea es ser portadores de esperanza. Debemos alentar a aquellos que nos rodean a ver más allá de la tormenta y recordarles que, aunque el mundo cambie, Dios sigue siendo soberano. A través de la oración, el arrepentimiento y la preparación espiritual, podemos formar parte activa de la obra de transformación que Dios está llevando a cabo. Esta temporada de desafíos es también una temporada de oportunidades divinas, una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios y ser instrumentos de su propósito. A medida que avanzamos hacia el final de 2024, es esencial reflexionar sobre nuestro papel en el cumplimiento de estas profecías. No debemos caer en la desesperación ni temer los cambios que se avecinan, sino prepararnos con fe, esperanza y acción. La oración será nuestra guía, y el arrepentimiento, el primer paso hacia una renovación personal y colectiva. Como nación y como individuos, debemos estar listos para los cambios que se nos presentan, sabiendo que todo está bajo el control de un plan mayor que nosotros. Este es el momento de actuar. El momento de orar, prepararnos y dar un paso firme hacia el propósito divino para Estados Unidos y el mundo. A medida que nos embarcamos en este viaje profético hacia 2025, debemos caminar con fe inquebrantable, convencidos de que estamos siendo llamados a un papel crucial en esta historia divina. Con esperanza, firmeza y una certeza renovada, avanzamos hacia lo que Dios ha destinado para nosotros y para el mundo.